Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Ante las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, pues estamos ante una realidad de soluciones creativas también. Así que, bueno, nos encontramos en este domingo, día 15 de marzo, cada uno de nosotros en nuestros hogares y espero que, como hablábamos ayer en el vídeo, antes de haber recibido esta palabra de Dios para nosotros en el día de hoy, hayáis podido tener un tiempo en familia, un tiempo devocional, un tiempo en el cual vuestros corazones hayan sido preparados para este momento. Es maravilloso encontrarnos, aunque sea a través de los medios virtuales, y poder ver cómo el Espíritu Santo se mueve, porque para Él no hay paredes, Así que os mandamos un fuerte abrazo, tanto Loide como yo, a cada uno de vosotros. Estamos orando, estamos buscando el rostro de Dios, para que no solamente como iglesia, sino como nación, el Señor nos saque reforzados de todo esto que estamos viviendo. Pero vamos a ir directamente al texto en el cual vamos a meditar en esta mañana. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos acerca de Jonás, un hombre que recibió un mandato de Dios y que, bueno, pues debido a sus prejuicios, debido a sus ideas personales, quiso huir de él. Y bueno, pues se metió en problemas y metió en problemas a otras muchas personas. Eso lo encontramos en su propio libro profético de Jonás, que vamos a estar meditando en él en esta mañana, pero además me gustaría también que me acompañes, además de Jonás marcado en tu Biblia, acompáñame al libro de Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 44, que vamos a leer a continuación. Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 44, y dice así la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y sigue el texto que después seguiremos analizando. En este año el Señor nos está hablando y nos está empujando a buscar su rostro para que su reino crezca y aumente, se establezca en nuestros corazones. Y nosotros como iglesia tenemos el llamado a proclamar a todo el mundo que su reino ya se ha acercado. Jesús ya ha venido y ha hecho posible que el reino de Dios crezca y nazca en los corazones. Debemos hacerlo en todo lugar y en todo momento. Y en estos días, aún confinados en nuestros hogares, aún más si cabe. Debido a los acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo, debemos plantearnos qué actitud vamos a tomar como iglesia. ¿Seremos parte del problema o, por el contrario, seremos parte de la solución? ¿Seremos de los que huyen y se esconden o de los que infunden paz, tranquilidad y esperanza a los desesperados? Hermanos y hermanas, debemos decidir qué actitud tomar. En la Biblia hemos visto o vemos estas dos historias, la de Jonás, que huyó, y la de Pablo, que afrontó la crisis, el naufragio, el peligro, de dos formas muy distintas. Eran dos situaciones similares, con dos creyentes que tomaron actitudes completamente distintas.
Dos hombres, Jonás y Pablo, dos actitudes y, en resumen, dos resultados. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana, mientras meditamos en la palabra del Señor, es: ¿qué queremos ser? ¿Como Jonás o queremos ser como Pablo? Y el primer punto que quiero dejarte, no sé si lo quieres apuntar, es ¿problema o solución? Una pregunta, ¿problema o solución? En un barco tenemos a Jonás, un hombre que huía de la presencia de Dios y de su mandato, y que huyendo convirtió su huida en una amenaza para sus compañeros de viaje. Por su torpeza, Jonás no era solución, sino parte del problema a la crisis que les afectaba a todos, pues el barco estaba a punto de hundirse. Es más, diríamos que Jonás era el problema. Tanto para los ninivitas, que no tenían la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, como para los del barco, cuyas vidas estaban en peligro por causa de Jonás. En cambio, en la otra nave vemos al apóstol Pablo viajando prisionero por causa del Evangelio para ser juzgado en Roma. Ambos se encuentran en un barco, azotados por las mismas aguas. La diferencia es que en este caso el apóstol no sería parte del problema, sino parte de la solución. Vemos a un Jonás que se muestra indiferente al sufrimiento de los ninivitas. Si leemos el libro vemos que él no quiere que los ninivitas se arrepientan y se salven. No le importa que se vayan al infierno. Él pensaba solo en sí mismo y estaba encerrado en su mundo, quizás nacionalista, de temores o de depresión, como analizábamos la semana pasada. Mientras, Pablo es consciente de su fragilidad humana y de que él va en el mismo barco en el que van todos los demás. Y aunque él no tiene miedo a morir, pues está seguro de su destino eterno, Pablo es capaz de sufrir con los que sufren y compadecerse de su angustia. Queridos hermanos, la crisis, lo que hoy vivimos, esta crisis sanitaria, podríamos decir casi a nivel mundial, es menos mortífera que otras anteriores. Es menos mortífera que las guerras mundiales o las epidemias de peste negra, de ébola, SARS, pero es mucho más destructiva en cuanto al terror que produce en las personas. Y esto nos lleva a recordar lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Dice que porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es evidente que de hace ya tiempo estamos en dolores de parto y de preparación para el advenimiento de Jesús. Su segunda venida, el momento en el que la Iglesia será arrebatada y llevada con Él. Pero mientras tanto la humanidad, la creación, está padeciendo, está sufriendo, está en un estado de caos y convulsión constante. Eso a nosotros no debe pillarnos desprevenidos, no debe sorprendernos. Sabemos lo que acontecerá porque la Biblia así nos lo enseña. Y saben, esta crisis, aunque ahora es a nivel global, es una crisis que ha tenido precedentes en otros momentos de la historia y la Iglesia estuvo presente en cada uno de esos momentos. Lo que pasa es que ahora nos toca a nosotros afrontar esta. Las olas de la crisis azotan el mundo de tiempo en tiempo, como las olas del Mediterráneo azotan a los barcos. Y el Señor del universo, nuestro buen Dios, observa desde el cielo para ver qué es lo que su Iglesia hace en estos tiempos de crisis, para ver cuál es la actitud que tú y yo tomamos en estos tiempos de crisis. El Salmo 11, versículo 4 nos dice: el Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está observando y hablando a su pueblo, que debemos decidir si queremos ser como Jonás o como Pablo. Y esto me lleva al siguiente punto. Hay dos tipos de actitudes diferentes. ¿Por qué? Porque hay dos creyentes diferentes. Dos creyentes con dos actitudes diferentes. En estas dos historias podemos identificar a dos tipos de creyentes en las personas de Jonás y de Pablo. Jonás tal vez represente al creyente lleno de prejuicios, insolidario, insensible al temor y la desesperanza de los que le rodean. Al creyente que tal vez se cree superior a los que no creen y no conocen al Señor y no sufre con la desesperación y el temor de las personas. Le es indiferente. Confía en que Dios lo va a cuidar a él, confía en las promesas de Dios para su vida y no le importa mucho lo que sucede
a su alrededor. A mí tal vez me recuerda un poco a esos creyentes que van de espirituales, pero que luego son los primeros, y lo estamos viendo constantemente, en saquear supermercados para llenar la despensa de víveres, llenar el baño de papel higiénico, de líquido desinfectante, por lo que pudiera pasar. Llenan mucha fe, pero llenan la casa por lo que pudiera pasar. Hombres y mujeres creyentes que asisten a las congregaciones cada domingo, pero que viven asustados y que alimentan el miedo de otros. Huyen como Jonás, se esconden en la bodega del barco como Jonás, esperando a ver qué pasa. Pablo, en cambio, representa al creyente lleno del Espíritu de Dios, lleno de amor y de compasión por los perdidos. El creyente que desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que en una situación de crisis y de peligro como la que estamos viviendo, como la que él vivió, se muestra sensible al miedo de quienes le rodean y se interesa por la seguridad y el destino de todas las personas, sean creyentes o no. De hecho, el apóstol hablaba en cierta ocasión a los corintios. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si leéis la historia que hemos empezado, la hemos dejado en el versículo 26, y dice el versículo 27: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallando 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Queridos hermanos, Dios nos ha puesto en este tiempo. Él ha permitido que vivamos esta situación y nos permite vivir esta crisis para que las personas que buscan a Dios, incluso aquellas que no lo están buscando, puedan recibir la palabra del Señor y tener la oportunidad de ser salvas. Nos ha puesto para traer paz y traer esperanza en medio de un tiempo convulso y de crisis. Cuando la nación entera puede parecer que está a punto de naufragar, la Iglesia del Señor tiene una responsabilidad que asumir. Nos ha dado la oportunidad de ser parte de la solución. Nos ha dado la oportunidad de ser como Pablo, hombres y mujeres que se preocupan por aquellos que están a su alrededor, pero que no lo hacen con temor, sino con la seguridad de que el Señor está en el barco de su iglesia, de que el Señor está en tu barco, está en tu vida, está en tu corazón, y te dará estrategias, te dará formas, pero sobre todo te dará palabras de vida, de esperanza. Y aún desde casa, aún desde este confinamiento que la actual situación nos obliga a cumplir, Dios puede hacer que tú seas parte de la solución. Y la pregunta es, ¿serás como Jonás, que se escondió en la bodega para dejarse morir y que todos muriesen con él? ¿O serás como Pablo, que aún prisionero por causa del Evangelio, se levanta en el nombre del Señor con un mensaje de esperanza para todos los que le rodean? Se conmueve con el temor de las personas, sufre con el sufrimiento de las personas y la desesperanza de aquellos que le rodean. Yo quiero ser como Pablo y yo espero que tú también. Pero sigamos con la historia, porque también vemos que las dos actitudes, con consecuencias distintas, reciben un trato distinto también de parte del Señor. Y es que de acuerdo a la actitud que tomemos, queridos hermanos,
Así también será el trato de Dios con cada uno de nosotros y el fruto de nuestro viaje con el Señor en medio de esta crisis que estamos viviendo. Pues saben, estoy convencido de que los momentos de crisis, y así la historia lo demuestra, son momentos de prueba para los creyentes. Dios prueba nuestros corazones ante la amenaza del naufragio. Estando en el mar, escondido en lo profundo del barco, Jonás fue duramente tratado por Dios, por no querer ser un instrumento de bendición para los habitantes de Nínive que pudieran arrepentirse. Incluso Jonás llegó a perder la esperanza de vivir. El apóstol Pablo, en cambio, estando también en un barco, pero como prisionero por causa del Evangelio, recibió una visión nocturna llena de esperanza para todos los tripulantes del barco y se esforzó en mantenerlos unidos. Y eso que los que le acompañaban eran paganos, no eran creyentes, pero se esforzó en mantenerlos unidos para poder salvarse todos juntos. Tal vez el apóstol recordó las palabras del profeta Isaías en el capítulo 49, verso 6. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y el apóstol, recordando tal vez estas palabras, propuso en su corazón ser un instrumento en manos de Dios para traer solución y esperanza a quienes le rodeaban. El llamado de Dios para nosotros en estos días sigue siendo exactamente el mismo. Debemos ser la voz profética de Dios para esta generación. Debemos escoger si queremos ser un Pablo o queremos ser un Jonás. Debemos escoger si queremos ser la solución a la vida de muchas personas o queremos ser parte del problema, escondiéndonos, huyendo, como estamos viendo, incluso difundiendo bulos, noticias falsas, constantemente bombardeando los grupos de WhatsApp con informaciones, con vídeos. Hermano, hermana, yo te animo en esta mañana en el nombre del Señor, te exhorto en amor, lee más la palabra, lee más todos esos libros, literatura que conforten tu corazón, que reafirmen tu corazón y no estés constantemente pendiente de las redes sociales, no estés constantemente pendiente de lo que la gente pone, lo que la gente sube, lo que la gente dice. Escucha más a Dios y escucha menos a la sociedad. Hay medios de comunicación sobradamente contrastados para poder tener información veraz y fiable. Pero no te bombardees ni te dejes bombardear. No bombardees a otros con informaciones ni con chismes. No, nosotros somos parte de la solución de Dios para este tiempo de crisis. Porque si tú y yo debemos ser esa voz profética, antes debemos escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios debemos pasar tiempo en oración. Hermanos, este es un tiempo donde tal vez el Señor ha permitido que como creyentes estemos recluidos en nuestros hogares para que recuperemos aquello que hemos perdido por el camino. Tal vez hemos caído en la trampa, hemos caído en la dinámica activista de este mundo, de hacer por hacer y estar siempre ocupados, siempre con las manos llenas de actividades. Y muchos quizás se hayan olvidado de su familia, se hayan olvidado de sus hijos, se hayan olvidado de sus esposas, de sus esposos, de sus padres, de sus madres. Quizás se hayan olvidado de su tiempo devocional con el Señor, de leer la Biblia con constancia y con devoción. Aprovechemos este tiempo para escuchar la voz de Dios a través de todos estos medios y poder ser esa voz profética que trae esperanza en medio de la crisis. Porque, como digo, es un tiempo de criba, es un tiempo de prueba. Para ver si somos creyentes, seguro que lo somos todos, pero saber qué tipo de creyentes somos. Y es que, mis amados hermanos, entrando ya en el último punto, es fácil ser un buen creyente, fiel y esforzado cuando todo nos va bien. Pero ¿y en los tiempos de crisis? ¿Dónde está nuestra fe y nuestro compromiso con el Evangelio en los tiempos de crisis? Estoy convencido de que esta crisis traerá vida a la iglesia dormida. Traerá vida eterna a muchos corazones que aún están perdidos y mostrará qué tipo de creyentes somos. Pues saben, Jonás era un profeta verdadero, era un profeta de Dios, pero era un mal profeta, porque escuchaba a Dios y no obedecía a Dios. Es verdad que al final obedeció por medio del castigo y por medio del trato duro de parte del Señor. En cambio, Pablo era un ministro del Evangelio responsable. Era sabio, era prudente, era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la compasión y el amor de Dios, que no buscaba su comodidad ni su gloria, sino que se gloriaba únicamente en sus debilidades y se gloriaba en la poderosa gracia de Cristo que se manifestaba en su vida, aún en los momentos más difíciles. Hermanos, puede que todos de nosotros seamos creyentes, y creyentes verdaderos, pero ¿somos buenos creyentes? En este momento, Dios nos llama a doblar nuestras rodillas
y pedir que su reino crezca en nuestros corazones, más que nunca antes. El Señor nos llama a orar para ser llenos del Espíritu Santo y amar a los perdidos, llevarles su palabra aún desde el confinamiento de nuestras casas y ser compasivos con esta generación. Una generación en crisis. Tenemos los medios para ser parte de la solución. Hoy, incluso a la distancia, incluso desde la lejanía y la separación de estar cada uno en nuestros hogares, podemos traer palabras de vida y esperanza. Podemos traer una palabra de Dios para todas las personas que nos rodean en estos días. El Señor nos llama sobre todas las cosas, además, a levantar manos santas y a clamar por este mundo que está en crisis. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tipo de creyente quieres ser? ¿Quieres ser un Jonás o quieres ser un Pablo? ¿Quieres ser un hombre o una mujer que es parte del problema o un hijo de Dios que es parte de la solución de Dios a todo lo que está pasando? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Vas a tomar la actitud de Jonás? ¿Huir? ¿Ser indiferente? ¿No preocuparte por los que te rodean en este tiempo? ¿O vas a ser como Pablo, que buscando a Dios, descansando en Dios, recibe una visión esperanzadora para todos aquellos que están a tu alrededor? ¿Qué trato vas a recibir? Todos queremos ser cuidados y mimados por Dios, pero Dios es un Dios bueno que trata con nosotros como sus hijos. ¿Cómo está nuestro corazón? Analiza tu corazón. Examina tu relación con Dios en estos días. Date la oportunidad de ser escudriñado por el Espíritu Santo. Y si necesitas ponerte a cuentas con el Señor, necesitas reestructurar tu vida, necesitas poner las prioridades en orden, ponlo en este momento. Aprovecha esta oportunidad que el Señor nos está dando como iglesia. Yo lo estoy haciendo. Recuerda que Dios te ha llamado para ser luz en medio de la oscuridad. Y la luz no puede esconderse. Una lámpara no se puede esconder bajo el almud. Una luz ha de ser visible para todos aquellos que nos rodean. Piensa en qué tipo de creyente eres. Piensa en qué tipo de hombre y mujer de Dios eres. ¿Eres de los que se comprometen con el Señor y con este mundo para traer esperanza y salvación? ¿O eres de los que huyen? Yo estoy convencido que en lo profundo de tu corazón tú quieres ser como Pablo. Tú quieres ser ese hombre, esa mujer esforzado, responsable, valiente, prudente, lleno del Espíritu Santo para traer un mensaje de esperanza y de salvación a esta humanidad. Hermanos, hermanas, es tiempo de clamar, es tiempo de arrodillarnos ante nuestro buen Dios y pedirle por misericordia para nuestra nación, pedirle que nos abra puertas aún en medio de este estado de alarma, de este estado de confinamiento, que el Señor nos dé capacidad, que nos dé estrategias originales, creativas, para seguir siendo una luz en medio de la oscuridad. Es tiempo de volver a los orígenes del cristianismo, de estar en casa y buscar a Dios en la intimidad de nuestros hogares. Dios nos ha llamado, mis amados, a ser parte de la solución. Nos llama a no pasar desapercibidos, sino a ser ejemplo de responsabilidad, de sabiduría, de prudencia, de espiritualidad y sobre todo de amor. Por eso aquí dejo un consejo bien práctico. Sigue las instrucciones de las autoridades. No desoigas, sé un ejemplo para todos tus vecinos, toda la gente que te conoce. Cuídate, guárdate, protégete para proteger así a otros. Respeta las órdenes, quédate en casa y en casa aprovecha el tiempo que Dios te da para conocerlo más y mejor. Y desde ahí ser esa voz profética que Dios quiere que seamos como iglesia. Porque mis amados hermanos, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser un creyente como el apóstol Pablo. No quiero ser como Jonás. No quiero huir, no quiero ser indiferente al sufrimiento de las personas. Yo quiero ser como Pablo. ¿Y tú? Vamos a orar, si os parece. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias porque tu palabra nos habla siempre con claridad y con firmeza, pero con amor, Señor, con la compasión que tu corazón siente por aquellos que te amamos, Señor, y que necesitamos de ti. En esta mañana yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en la fe. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que cuidas de cada uno en nuestros hogares. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para ponerla en práctica y por obra. Queremos ser buenos creyentes, queremos ser hombres y mujeres comprometidos contigo, con tu causa, y con los perdidos también.
Padre, en este tiempo, guíanos al lugar de adoración, al lugar de oración, al altar, Señor, donde ofrecemos nuestras vidas para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Señor, danos paz en medio de todo este tiempo convulso y de crisis. Llena nuestros pensamientos con tu palabra, que infunde paz y aliento a nuestras vidas. Padre, oro por cada uno de mis hermanos que en este tiempo tomen la determinación de ser como Pablo. Hombres y mujeres que somos parte de la solución. Hombres y mujeres que nos levantamos en el nombre del Señor para ser esa voz profética que trae esperanza a todos los que nos rodean, Señor. Por lo tanto, llena nuestras vidas de palabras de verdad, llena nuestras mentes de palabras de vida, de esperanza, de salvación. Haz tu voluntad en nosotros, que tu reino venga, Señor, que todos juntos podamos decir, venga tu reino, Señor, en este momento, a los corazones. Sé glorificado aún en medio de esta situación tan complicada. Ayúdanos a ser esa luz en medio de la oscuridad, sal en medio de un mundo corrupto, un mundo que necesita ser salado por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia, bendigo tu casa, bendigo a tu congregación, aquí en Rota, Señor, pero en cualquier lugar donde ha sido plantada y testifica de la verdad. Padre, ayúdanos y guárdanos en este tiempo. Ayúdanos a orar los unos por los otros cada día, Señor, a interceder por tu pueblo, a interceder, Señor, por esta nación, a interceder por nuestros vecinos, por nuestros compatriotas, pidiéndote, Espíritu Santo, haz algo en este tiempo, Señor, y de toda la muerte que este virus está trayendo, trae vida en los corazones, Señor, trae vida en esta nación, para que tu nombre sea conocido, se haga famoso y reconocido como el único Dios verdadero. Señor, a ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis amados hermanos, os saludo en el nombre del Señor. Espero que tengáis un feliz domingo, una buena semana. Seguiremos en contacto a través de las redes sociales, seguiremos en contacto a través de todos los medios digitales. Cuidaros mucho, guardaros, orad los unos por los otros hasta que todo esto pase y podamos volver a congregarnos, podamos volver a abrazarnos y a estar juntos. Espero que todo este tiempo también pues, nos sirva para apreciar lo que teníamos hace una semana y ahora no podemos disfrutar, que es de la compañía, del abrazo, para valorar los cultos, las reuniones que tenemos cuando estamos, para valorar eso tan importante que es, como dice el Salmo 133, estar juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Os mandamos un fuerte abrazo, cuidaros mucho, protegeros, seguid las indicaciones y sobre todas las cosas, buscad a Dios, en estos días, buscad intensamente a Dios, porque Él tiene un propósito firme y claro detrás de toda esta situación tan complicada. Un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga.